Hola, mi nombre es Joaquín Sarren Esteve y soy profesor titular de Derecho Constitucional en la UNED. Además, soy titular de la Cátedra Jean Monnet, Gobernanza y Regulación en la Era Digital, y de la Cátedra Isaac sobre Investigación Científica, Derechos Individuales y Cooperación. Hoy vamos a hablar de los desafíos del derecho europeo, de la ciencia y de la tecnología en la era digital. Hay que tener en cuenta que esta actividad se enmarca dentro de las actividades de las dos cátedras que he mencionado y que la Unión Europea financia las actividades y señala que debemos advertir que las opiniones que vamos a manifestar son nuestras y en ningún caso de la Unión Europea. Bien, dicho esto, ¿cuál es el planteamiento de los desafíos del derecho europeo, de la ciencia y de la tecnología en la era digital? Uno de ellos, el más principal en mi opinión, es la búsqueda de la interdisciplinariedad o de la multidisciplinariedad. La necesidad a la hora de identificar, de desarrollar ese derecho europeo de la ciencia y de la tecnología, de buscar diferentes ramas del derecho y ayudarnos además respecto o a través de otras áreas y de otras disciplinas de las ciencias fundamentalmente sociales. Vamos a ver además el emergente derecho europeo de la ciencia y la tecnología y cómo se está planteando el modelo regulatorio en la Unión Europea en relación a las innovaciones tecnológicas. Bien, en primer lugar, debemos destacar en esa necesidad de búsqueda de interdisciplinariedad o multidisciplinariedad de la perniciosa situación que se ha producido en la ciencia, en las ciencias jurídicas, en particular en el derecho, a través de la fragmentación excesiva de la ciencia jurídica, no solamente en derecho público y derecho privado, sino que dentro del derecho público y del derecho privado se ha producido una gran fragmentación con diferentes disciplinas que se han ido desarrollando y que, a diferencia de lo que se venía vendiendo, de lo que se venía ofreciendo como uno de sus grandes éxitos, que era la especialización de los juristas en cada una de las específicas áreas, eso es cierto, pero a su vez produce perniciosamente que no conozcamos cuestiones y elementos básicos, temas básicos de las otras áreas que son necesarios cuando abarcamos temas de carácter multidisciplinar, como ocurre precisamente con el derecho de la tecnología, que no es una cuestión únicamente de derecho público, derecho privado, no es una cuestión de derecho constitucional, derecho administrativo, no es una cuestión de derecho civil, de derecho mercantil, sino que en realidad abarca elementos de todas las diferentes áreas jurídicas y eso nos hace necesitar equipos multidisciplinares porque hemos perdido ese carácter multidisciplinar que antes tenía el derecho. Facilita además esa fragmentación una inhibición de la crítica, dificulta el diálogo entre juristas de diferentes áreas y entorpece la innovación precisamente en el derecho, como han destacado grandes juristas como Gabriel Domenech en nuestro país. Es necesario no solamente, por tanto, buscar esa multidisciplinaridad, ese diálogo entre las diferentes disciplinas del derecho, sino incluso también, como he señalado antes, buscar el apoyo y la ayuda de otras metodologías, de otras ciencias, en particular de las ciencias sociales, pero también del análisis económico del derecho, e incluso buscar técnicas heurísticas que nos ayuden a descubrir o aproximarnos a los problemas y desafíos que plantean estas nuevas ramas del derecho que se están desarrollando y que tienen ese carácter claramente multidisciplinar. Ese carácter que aplica porque tenemos temas propios del derecho constitucional, como son, por ejemplo, los derechos y las libertades, incluyendo, por supuesto, los derechos fundamentales. Tenemos un problema para definir los derechos fundamentales actualmente debido al sistema multinivel en el que nos movemos, donde no es lo mismo hablar de derechos fundamentales en la Constitución española que hablar de derechos fundamentales en la Carta Europea de Derechos Fundamentales, que hablar de derechos fundamentales a nivel del Consejo de Europa. Por otro lado, tenemos que aproximarnos a una libertad en este marco del derecho a la tecnología, como es la libertad de investigación científica, que no está reconocida con el mismo nivel de protección a nivel constitucional español que a nivel constitucional de otros Estados miembros, que en el propio ámbito del nivel del derecho a la Unión Europea o en otros niveles, como es el del Consejo de Europa o el nivel internacional. Eso requiere una aproximación desde el derecho constitucional y desde el derecho internacional. Además, hay temas propios del derecho privado como el derecho civil. Ahí les pongo algunos ejemplos como los derechos patrimoniales, pero podemos buscar también temas propios del derecho mercantil, como la propiedad intelectual. Por otro lado, tenemos temas propios de derecho administrativo, como la reglamentación de la ciencia, de la tecnología, de los diferentes servicios. De tal manera que, en realidad, podemos discernir, que podemos encontrar temas de diferentes disciplinas que tenemos que aunar, que tenemos que
investigar a la hora de aproximarnos al derecho de la ciencia y de la tecnología, en particular el derecho europeo de la ciencia y de la tecnología. En ese derecho europeo de la ciencia y la tecnología, y siguiendo al profesor Roberto Cipitani, podemos considerar que viene configurado por una serie de principios. Entre ellos destacaríamos el principio de autodeterminación en la participación de las personas en la actividad científica, también el principio de la dignidad humana como fundamento de la libertad, del desarrollo de la libertad. La dignidad de la persona es lo que nos permite fundamentar la libertad en sentido amplio, y cada una de las libertades en las que se concreta la libertad. Una de ellas, por supuesto, es la libertad de investigación, que forma parte de una libertad más amplia como la libertad académica, y que incluye la libertad de cátedra y la libertad docente. Luego tenemos también los principios de prevención y precaución que definen la cultura europea frente a otros modelos como el modelo norteamericano, que es un modelo mucho más liberal, mucho menos intervencionista, mucho menos regulador. Eso se manifiesta en todo el modelo normativo europeo que se está desarrollando, y que se ha desarrollado en materia de protección de datos, en materia de los espacios europeos de datos que están por venir, y en materia, por ejemplo, de inteligencia artificial, con la nueva y futura ley de inteligencia artificial. Estos principios definen la cultura europea frente al modelo americano. El modelo americano es un modelo de dejar hacer al sector privado. En cambio, la Unión Europea prefiere intervenir para garantizar los derechos y proteger a las personas de forma anticipada, en base a ese principio de precaución que hemos comentado. De hecho, la futura ley de inteligencia artificial pone precisamente en el centro al ser humano y se basa en una pirámide basada en el riesgo, prohibiendo aquellas tecnologías que se consideran que implican un riesgo muy alto para el ser humano, regulando de forma bastante limitada, con muchos requisitos, aquellas innovaciones tecnológicas que usan sistemas de inteligencia artificial que suponen un alto riesgo, permitiendo de forma más fácil el desarrollo de aquellas tecnologías que usan sistemas de inteligencia artificial que suponen un riesgo limitado, y liberalizando sin restricciones aquellos sistemas de inteligencia artificial que no suponen riesgo alguno para el ser humano. Lo que pasa es que es muy complicado esto de la asignación de los criterios de riesgo, porque, por ejemplo, los juegos, en principio, juegos informáticos, etcétera, aunque utilicen sistemas de inteligencia artificial, en principio podríamos considerar que no plantean ningún riesgo, pero en la medida en que puedan afectar a menores, en cuanto haya menores, ya va a implicar riesgo, con lo cual no va a ser fácil o tan fácil discernir cuál va a ser la legislación aplicable y si estamos ante sistemas de riesgo o no. El impulso regulador europeo basado en este modelo no solamente lo podemos ver en la ley de inteligencia artificial, sino lo podemos ver en la propia estrategia de la Unión Europea en materia de datos. Ya estaba incipiente en el Reglamento General de Protección de Datos del año 2016, pero ahora estamos viendo cómo en toda la estrategia europea de datos, la futura ley de datos, el futuro reglamento, la futura ley europea que establece el espacio europeo de datos sanitarios, este principio de precaución, este modelo regulatorio, a la vez que se pretende garantizar las libertades y que Europa sea el mercado adecuado para que se desarrollen todos estos nuevos sistemas de innovaciones tecnológicas que utilizan datos y que pueden afectar a los derechos de las personas. Como conclusiones de esta introducción a la incipiente o al incipiente derecho de la ciencia y la tecnología europeo, señalaremos las siguientes. En primer lugar, se está desarrollando ya un derecho europeo de la ciencia y de la tecnología basado en diferentes instrumentos normativos por parte de la Unión Europea y que van a implementarse, que van a impactar en el derecho de los Estados miembros. Es un derecho claramente de carácter multidisciplinar, como lo es en gran medida el derecho europeo, pero en particular con temas que afectan al derecho constitucional, que afectan al derecho administrativo, pero que afectan también a otras ramas vinculadas al derecho privado, como el derecho civil, como el derecho mercantil, etcétera, y que requieren, por tanto, de equipos multidisciplinares jurídicos, pero que también requieren de una utilización de otras metodologías de las ciencias sociales y otras ciencias más empíricas para poder analizar adecuadamente los desafíos que se plantean. Eso requiere, desde luego, que nos enfrentemos a estos desafíos con la mirada abierta, con la mirada, digamos, multidisciplinar, con una mirada no cerrada y ceñida a nuestras disciplinas, que pueden ser, en este caso, peligrosas porque nos evitarían la innovación jurídica y nos evitarían comprender en toda su complejidad el fenómeno que estamos viviendo del desarrollo de la innovación tecnológica. Muchas gracias por la atención.